Bienvenidos a Punto Rojo. Aquí analizaremos y desmenuzaremos los acontecimientos más importantes que suceden en Jalisco. Me acompañan David González Jauregui y el politólogo Eduardo Almaguer Ureña. ¿Qué está pasando en los Altos de Jalisco, David? Bueno, es una violencia que no es de ahora, es una violencia que se ha registrado desde hace 2 sexenios, más o menos, cuando se le comenzó a voltear hacia la zona norte de Jalisco, una zona abandonada, una zona que económica y en seguridad ha sido completamente abandonada por las autoridades. Los municipios son muy pobres, pareciera que pertenecen más a Zacatecas que a Jalisco, porque realmente la gente o los políticos de esos lugares de la zona norte de Jalisco visitan más a los alcaldes de Zacatecas y van más con el gobierno de Zacatecas a pedir apoyo que al de Jalisco, porque por años siempre les dio más apoyo y atención. Entonces ahora estamos viviendo la violencia que no se ha podido frenar porque se dejó avanzar por el descuido y omisión de las autoridades. Y Jalisco no está blindado en esas fronteras. Se supone que está blindado, pero es que pasa algo bien curioso. Tenemos una policía del estado que cuando ocurre un hecho violento van corriendo a salvarlos. Se acaba, brinca el problema en otra región y van corriendo a salvarlos. Entonces, como es muy poca la cantidad y son muy pocas las patrullas, realmente las quitan de un lado y las mandan a otro. Entonces abres un pozo para tapar otro. Sí, es seguridad reactiva. Así es, nada más. Sí, pues ya lo ha dicho la Secretaría de Gobernación. Hay 240 municipios en el país que prácticamente no tienen policía municipal, ¿no? Y en Jalisco encontramos varios municipios con una policía municipal pues totalmente desarticulada, sin equipamiento, sin capacitación, sin controles de confianza. Se han encontrado en algunas notas periodísticas municipios con 5 policías, ¿no? con armas de fuego pues ya muy antiguas que no funcionan para nada. Y como dice, se está comentando aquí, la policía estatal pues es de manera reactiva, ¿sí? Y no hay esta política de reforzamiento de las policías municipales principalmente y de la coordinación de esta región de municipios que están totalmente en abandono. Sí, pues estos municipios al tener un problema en Zacatecas, pues no saben cómo reaccionar. Pues sí saben, el problema es que no tienen con qué. Y como son tan lejanas, para llegar a Huejuquilla el Alto nos tenemos que andar circulando entre 7 a 8 horas para poder llegar en carretera, si la carretera está bien. En helicóptero, pues bueno, llegan en 1 hora, pero pues, ¿cuántos elementos pueden llegar en un helicóptero? Aquí el problema es que la violencia real, porque si hay que señalarlo, se está viviendo en Zacatecas. Y de Zacatecas se está permeando a los municipios límites con Jalisco, que son la zona norte, Huejuquilla, Mezquitic, Bolaños, Villaguerrero, y en la zona de los Altos de Jalisco, sí. Como vimos el pasado viernes, que se aparecieron narcobloqueos, pero son provocados por la violencia que hay en Zacatecas. Zacatecas tiene años y años y años en un punto que no puede resolver. Han pasado diferentes administraciones y la actual de David Monreal pues no sabe qué hacer, es un caos Zacatecas. Bueno, señalaron que ha disminuido la violencia en Zacatecas. ¿Dónde? Pues que nos digan dónde para ir a visitar, porque Fresnillo, Jerez, y me puedo ir Valparaíso, o sea, son centros donde ya la gente, los grupos organizados ya las tomaron. Hay muchos pueblos en Zacatecas que están abandonados, porque la gente decidió, dejo mis pertenencias, pero salvo mi vida. Es triste, pero así está pasando en Zacatecas y que también ya está comenzando a pasar en Jalisco. El problema también de Jalisco es que está en medio de, no solamente de Zacatecas, sino también de otros estados que también tienen una problemática de violencia muy alta, como Guanajuato y Michoacán, ¿no? Así es. De hecho, bueno, prácticamente de lo que se había estado revisando y analizando, este tema de la Guardia Nacional, por ejemplo, que se supone que se creó para reforzar todos estos estados que tienen puntos rojos o puntos críticos de temas de violencia. Y una de las críticas que se ha venido comentando es que, por ejemplo, en Ciudad de México
Desde el 2019 a 2022 aumentó aproximadamente 300% la cantidad o la saturación de elementos de la Guardia Nacional y no se han distribuido en los diferentes estados del país, sobre todo, como ya lo comentamos, en los puntos más críticos. Y eso pues viene y tiene un efecto importante, ¿no? Y lo lamentable aquí o la crítica es este tema de será un interés político electoral el que saturemos allá la Guardia Nacional y en otros no en otros estados donde se está viviendo violencia muy fuerte, como en el caso del estado de Zacatecas o aquí mismo en Jalisco, donde han sucedido varias situaciones que llaman la atención, ¿no? Ya no solamente fuera de la zona metropolitana, sino ya dentro de nuestra zona conurbada en lugares donde se destaca pues que hay mucha vigilancia. Y para conocer o para entender el problema de la violencia en los límites de Jalisco, en la zona Altos Norte y Norte de Jalisco, hay que conocer el problema de fondo. Y el problema de fondo pues tiene que ver con grupos que se disputan Zacatecas. Se los disputan por el traslado de drogas o por tener el territorio. O sea, de verdad, Zacatecas llegó a un momento desconocido. Llegó un momento donde de verdad es preocupante pasar por las carreteras. Yo hace unas semanas circulé de Jalisco, de Guadalajara hacia Colotlán, y créeme que mi preocupación no era Colotlán, no era la zona norte de Jalisco, era pasar por Zacatecas. Sí, Michoacán y Zacatecas pues son estados donde pues es como como el traslado, ¿no? hacia la frontera, y por eso ahí pues están disputando. Y esto no quiere decir que se disculpa la inseguridad en Jalisco, porque también se deja de hacer mucho en Jalisco. No hay vigilancia real. Mandamos partidas, así se les denomina a las policías del estado, a los grupos de 10 patrullas que mandan a la zona norte, y creemos que con eso ya se va a apaciguar, pero acuérdense, Eduardo, Carlos, los asaltaron hace poco a la policía del estado, los bajaron, les quitaron las patrullas y las armas. Y es que es normal, mandas 10 patrullas con 4 agentes, son 40 personas, pero si allá les aparecen de Valparaíso 50 camionetas con 10 gentes cada camioneta, pues lo superan en número. Y es normal, ahí se necesitan bases militares, se necesitan bases de la Guardia Nacional para que de verdad den el combate. Acabamos de ver simplemente el asesinato del comandante de la Guardia Nacional en Zacatecas. Eso te habla de cómo está la violencia y cómo permea hacia Jalisco o Aguascalientes y a otros estados de la República. Pues ahí la federación está perdiendo, ¿no? Pues, sí, claro. De hecho, bueno, hablando de las causas o del fondo del problema, creo que también un punto importante que hay que destacar es el tema del alto consumo de drogas, ¿no? Que tiene relación directa ya con la presencia de estos grupos criminales, sobre todo que se disputan pues territorio en el país. Y este incremento del consumo de las drogas es una tendencia mundial. Por ejemplo, incrementó 30% el consumo de drogas a nivel mundial, 25% la producción de estupefacientes. Aquí en México hay un incremento del consumo de drogas y de hecho la última encuesta fue hace 6 años. Ya se tuvo que haber aplicado en este año, en 2022, una encuesta para saber cómo estamos con el tema de consumo de drogas y adicciones, y no sabemos. Y creo que también es punto de partida para tomar decisiones en ese sentido de cómo prevenir el tema de consumo de drogas, que de hecho ya está en el acuerdo binacional entre Estados Unidos y México para el combate al narcotráfico, reducir el consumo de las drogas. Entonces, aquí no ha sido una política que destaque en el país. Creo que es una política importante para reducir también el nivel de violencia que hay en estos estados, en las ciudades y en los municipios fuera de la zona urbana, y bueno, pues es un elemento de las mismas causas del problema de este tipo de violencia por el narcotráfico. Y la falta de coordinación entre todas las instancias, ¿no? Claro. Bueno, conclusiones, David. Bueno, también Zacatecas, hay que referirlo, tiene una parte hacia la sierra donde no solo se disputan las drogas, hasta el orégano que crece de manera pues real en la pradera, también es parte de lo que pelean los grupos. Así es. O sea, es algo tan sencillo que dirías, ¿de verdad el orégano sí? O sea, hasta eso van y le roban a los comuneros y es parte de lo que ellos trafican y lo que venden. De verdad que es mucho más grande el problema en Zacatecas, es hasta de tierras y te lo vuelvo a decir, son los cruces hacia la zona norte, entonces sí vemos que es un lugar de sequía, pero también tiene sus cosas positivas para los grupos que se lo están disputando y que están disputándolo de manera violenta, y que si la autoridad de verdad no es solo mandar patrullas, no es solo mandar elementos y decir ya le mandamos 1000 elementos, sí, pero ¿para qué los mandas
si no hay una organización y saber qué es lo que van a hacer. Y si el Estado no le va a meter, y si los estados que están en los límites tampoco se van a coordinar, de que puedes llenar de patrullas y de elementos y no va a pasar nada. Eduardo. Sí, bueno, también la presencia de estos grupos criminales en todas estas regiones tiene que ver con otro tipo también de delitos, temas de secuestro, temas de desaparecidos, tema de feminicidios. Se ha identificado como en los lugares donde hay mayor grupos criminales ha incrementado la violencia contra la mujer, la trata de personas, por ejemplo, en algunos puertos del país, que se disputan también el trasiego de las drogas, que se disputan también la extorsión a empresarios, como en algunos puertos como Acapulco, Cancún, pues han tenido que huir, como ya se comentó. Y bueno, pues esto prácticamente nos lleva a la conclusión de que necesitamos una política integral que atienda a todos los factores que están llevando a estos niveles de violencia, una política de contención con los elementos de seguridad y la coordinación y las policías municipales, y una política de prevención, ¿no?, para realmente atender las causas. Y un dato último para cerrar mi participación: dale oportunidad a los jóvenes, dale oportunidad a las gentes, empleos, inversiones. O sea, hay mucho que hacer en Zacatecas, pero también los límites. Pero si no quieres que la gente se esté yendo del otro lado a conseguir dinero fácil, dales oportunidades. No nada más es formarlos y decirles, aquí les va su cheque mensual. No, dales oportunidades de elaborar y de conseguir su trabajo. Y los apoyos y el reforzamiento a las policías municipales, que son los más abandonados, ¿no? Sí. Que es algo que se les quitó. Sí, así es. Es algo que se les quitó en esta administración. Los apoyos de reforzamiento a las policías municipales y estatales se redujo considerablemente, y eso provoca que no haya chalecos, que no haya armas, que no haya balas, que no haya camionetas, que no haya capacitación. Que es un candado para el tema de la reforma, para la Guardia Nacional haga funciones de policía, de seguridad pública en el Estado, ¿no? Que sea ordenada, controlada, vigilada, pero que también haya una política de reforzamiento de las policías municipales, y no se está haciendo. Exactamente, y nunca vamos a avanzar sin con la Guardia Nacional en las calles no se comienza a reforzar las policías municipales. Nunca las vamos a volver a ver dentro de sus lugares de origen. Bueno, pues muchísimas gracias y recuerden, manténganse bien informados con nosotros y nuestras redes sociales.